Tenemos que tener siempre esperanza y tenemos que ser positivos. Si no, no podemos ser profesores. Lectura de la realidad, importantísimo. Hábitos, orden, limpieza, puntualidad, lectura. En las manos de los profesores está el desarrollar estos hábitos en el boliviano. Adelante. Y finalmente el paradigma pedagógico ignaciano, que implica que el aprender es una experiencia de vida. El aprender es una experiencia de vida, si no, no tiene sentido. Por eso el contexto en el que se desarrolla la experiencia es importante entenderlo. Por eso es importante, en el caso de la formación continua, partir de lo que trae el profesor, de lo que sabe hacer el profesor, para luego reflexionar y tener el diálogo de saberes y tener experiencias de vida que puedan construir productos y luego aplicar esos aprendizajes o esos productos. Esos son los enfoques que el CEMSE, adelante por favor, que el CEMSE practica. ¿Cómo es la acción? ¿Cómo es el proceso? Hay una etapa de preparación, hay una etapa de construcción de aprendizajes, una de aplicación de aprendizajes y otra de dimensionamiento de aprendizajes. Adelante por favor. En la etapa de preparación, el CEMSE lo que hace es identificar las demandas de los profesores. ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que les está preocupando? Normalmente le preocupa lo que la autoridad manda que se ejecute, ¿no? Entonces, siempre buscan ayuda en estos temas. Y luego se conforma un equipo interdisciplinar. Esto es importante. En el CEMSE procuramos, no siempre tenemos mucho éxito, pero a veces sí nos va muy bien, tener equipos interdisciplinares para poder enfrentar un proceso de formación continua, para que las miradas sean diferentes. La interdisciplinaridad ayuda a la integralidad y a la globalidad del currículo y la experiencia. Adelante. La construcción de aprendizaje se desarrolla en un proceso de acogida, es decir, un proceso de formación permanente y continua no tiene buen éxito si la persona no se siente a gusto, tiene que ser bien acogida la persona. Tiene que haber lectura de la realidad, si no lees la realidad no puedes cambiar nada. Tienes que compartir experiencias, porque no se trata de que a la formación continua vayan los profesores a recibir conferencias, sino se trata de poner en práctica experiencias, conocer, intercambiar experiencias, para luego tener diálogo de saberes con las nuevas aproximaciones o experiencias que se les pueda presentar, y luego construir productos con base en estos diálogos de saberes. Adelante. La aplicación de los aprendizajes. Esa anterior etapa se desarrolla en talleres, ¿no es cierto? ¿No? Que pueden durar de 20 a 40 horas académicas. Y la aplicación de aprendizajes es el momento en el que el profesor va a su aula, a su escuela para trabajar. ¿Y ahí qué se hace? Se organizan equipos de trabajo. Normalmente se procura organizar los equipos de trabajo por áreas curriculares, ¿no? O por lo menos por pares, por niveles, ¿no? Luego, la elaboración de recursos en el centro de recursos pedagógicos, recursos didácticos pedagógicos en el centro de recursos para que pueda poner en práctica lo que se ha propuesto. Y luego viene la aplicación de los productos acompañados por los técnicos de la institución para luego recibir ayuda ajustada, es decir, reflejarse en el otro a través de la observación permanente del aula, ¿no? Y finalmente, sistematizar esa experiencia, tanto el técnico como los profesores, ¿no? Para desarrollar el proceso. Y finalmente, el dimensionamiento de los aprendizajes, que implica la presentación de lo que han hecho en el aula, ¿no? Qué lecciones han aprendido, se vuelven a recrear nuevos conocimientos y contenidos y se sacan nuevos productos. Adelante. Ese es el proceso que se vive. Ahora, la acción está acompañada de instrumentos muy concretos, ¿no? Este es el instrumento que mucho más se utiliza. Utilizamos mucho más el instrumento del proyecto de aula. El proyecto de aula que tiene dos momentos importantes. El primero es la planificación del docente con el estudiante, donde el profesor recupera un poco qué quieren hacer los estudiantes, cómo quieren hacer los estudiantes, qué cosas quieren trabajar los estudiantes. Adelante. Y el segundo momento ya está en el taller, donde tiene que planificar el proyecto de aula en equipo, no solo, en equipo. La estructura de un proyecto de aula es ese, ¿no? El que ven ahí. Lo importante acá, por ejemplo, es el tema generador y el propósito educativo. El propósito educativo es el que determina la finalidad de lo que vas a hacer, el norte, hacia dónde tienes que ir, porque no se trata de planificar para el momento, se trata de planificar con perspectiva,
¿no? De ir hacia, tener una mirada prospectiva. Y entonces el propósito educativo tiene esta finalidad: estructurar indicadores y contenidos con base en capacidades y tener criterios de evaluación. Adelante, por favor. Y obviamente planificar la actividad, saber iniciar una actividad, saberla desarrollar y saberla cerrar, saberla finalizar, ¿no? Que es importante. Adelante. Finalmente, la evaluación. ¿Qué hemos aprendido en todo este proceso? ¿Qué estamos aprendiendo en el CEMSE con formación permanente? Que primero, los centros de recursos pedagógicos son un instrumento importante que apoya la gestión educativa porque le apoya en su calidad, la es más cercana, más continua y permanente. A través de los centros de recursos pedagógicos estamos más al tanto de lo que pasa en la escuela que estando en un escritorio en una dirección distrital. El Centro de Recursos Pedagógicos es un espacio de aprendizaje continuo. Se desarrolla con base en gestión de redes cuando funcionan los consejos de directores y los equipos de área que determinan y planifican la intervención y la formación continua con base en equipos interdisciplinares formados entre normalistas y universitarios, entre profesionales de las diferentes áreas y de los diferentes niveles. Y esto es importante. No saben cómo crecen los profesionales cuando se encuentran entre normalistas y universitarios. Es una belleza. Es una belleza porque se aprende mucho. Adelante. El programa, otras lecciones aprendidas, ¿no? El programa de innovaciones pedagógicas es el que se ofrece desde el CEMSE, ¿no? Que lo que pretende es generar una vocación creativa y el desarrollo de las capacidades de investigación con base en currículos complementarios, experimentación y elaboración de materiales didácticos y procesos de asesoría pedagógica. El otro programa de formación continua que implica la inducción de maestros recientes y egresados. Cuando me hablan de formación permanente, una cosa que siempre me queda preocupando es esta, ¿no? Salgo de la normal, voy a trabajar y si por X suerte me ha tocado llegar a una unidad educativa donde la mayor parte de los profesores ya tienen 10, 15 años de trabajo, ¿no es cierto? Ese nuevo profesor la pasa muy mal. La pasa muy mal, ¿no? Y va con mucho ímpetu, ese profesor a esa unidad, llega y en menos de un año ya ha aprendido todo lo que saben los otros profesores, ¿no? Entonces es interesante. Hay que tener programas de inducción. Si en el sistema educativo no tenemos programas de inducción para los profesores que comienzan a trabajar, las cosas seguirán nomás como están, ¿no? Luego, obviamente, el trabajo de formación permanente para profesores en ejercicio, el programa de servicios pedagógicos que presenta un centro de recursos pedagógicos, que es el proyecto de aula abierta, aula múltiple, tecnologías, la comunicación, la lectura, la educación en valores y el espíritu emprendedor. Estos cuatro últimos elementos son los elementos que ahora en la nueva estrategia institucional estamos promoviendo con mayor fuerza. Es decir, clases con tecnologías, con el uso de tecnologías. Desarrollar capacidades de comunicación con base en lectura. Desarrollar valores transversalizado con competencias emprendedoras. Estos son los cuatro elementos que cualquier sistema educativo del mundo ahora está pretendiendo desarrollar. Y no podemos quedarnos atrás en Bolivia. Estos son los elementos que ahora hay que priorizar para no perder el coche del mundo, ¿no? Tecnologías, lectura, valores, emprendimiento. Cuatro elementos fundamentales. Adelante. Y termino con estas certezas. Creemos nosotros que el cambio comienza con el profesor en el aula. Y en salud decimos, comienza con el médico en el consultorio. Si no cambia el profesor, no cambia nada. Si no cambia el médico, no cambia nada. Y el profesor, el médico son personas. Son personas. La formación continua no solo es pedagógica, debe ser también integral, tiene que abarcar la gestión. No nos preocupemos solo de desarrollar las clases, nos preocupemos del funcionamiento de la unidad educativa, que ahí está el problema. Metodología de talleres y proyectos para visibilizar productos, aprender haciendo y tener talleres prácticos y no teóricos. Si me hablan de formación continua, de formación permanente, es esto. Práctico, producto, indicador, resultado. Esto
genera una estructura mental diferente. Y si los profesores desarrollamos estas nuestras capacidades, nuestras formas de trabajo serán diferentes. La formación continua se plantea a partir del desarrollo de capacidades, no de contenidos. ¿Qué cosas tenemos que aprender a hacer los profesores? ¿Cómo tenemos que aprender a sentir los profesores? ¿Cómo tenemos que aprender los profesores a desarrollar mejor nuestro sentido de la vista, nuestro sentido del tacto, nuestro sentido del gusto, la integralidad de la persona y obviamente sus dimensiones? La formación continua se plantea a partir del desarrollo de capacidades con cursos de no menos de 40 horas. Cursos N, 1 hora, 2 horas, yo no sé qué hace. En 1 hora, ¿qué haces? Y tienes ahí una agenda y un temón tan grande que solo te da para nombrar el título. Trabajar al hombre y a la mujer profesional, desde las competencias sociales y las competencias para la vida. Es decir, el rato que los profesores descubramos el para qué de nuestra vida como profesores, desarrollaremos competencias sociales. Y si tenemos competencias sociales los profesores, nuestras clases y nuestro currículo será pertinente. Leer la realidad, esta es una exigencia. Los profesores estamos llamados a leer la realidad económica, política, de salud, de medio ambiente. Tenemos que leer la realidad. Y finalmente lo que les decía, ¿no es cierto? Tecnologías, lectura, valores y emprendedurismo son los instrumentos para el cambio de las prácticas pedagógicas. Esto es así muy rápidamente la experiencia institucional que he querido compartir con ustedes. Ahí tienen las direcciones del CEMSE. Les invito a visitar la web de la institución, que la estamos actualizando y poco a poco van a poder bajar ya los materiales del CEMSE que los estamos poniendo en la web de la institución. Muchas gracias.